Consejos sabios en tiempos necios. Conduce el pastor Esteban Galvez. Hola, ¿qué tal? Hoy es un nuevo capítulo del programa Consejos Sabios en Tiempos Necios y tengo el agrado y el privilegio de entrevistar a un hombre de Dios, al cual conocí hace un tiempo atrás a través de YouTube en algunas enseñanzas que fueron de mucha ayuda y siguen siendo de ayuda a mi vida y sé que a la vida de muchos hermanos. Por la gracia de Dios y en esas obras que el Señor hace de manera misteriosa a nuestros ojos, hoy día es mi profesor en el Seminario Reformado Latinoamericano y estoy hablando del querido pastor Julio Benítez. Así es que aprovechamos de saludar y también con esta introducción agradecer la disposición que ha tenido para poder estar con nosotros. Y pastor, saludarle, saber cómo están allá en Colombia. Buenas noches, realmente, pastor, para mí es un privilegio enorme el que me hayas invitado a este espacio y compartir un poco con ustedes de las cosas que el Señor por su gran misericordia ha hecho a través de nuestras vidas. Realmente todos estamos bien, gracias al Señor. Reiniciamos los servicios congregacionales hace más de 21 días. Estamos congregándonos, obviamente no todos a la misma vez, pero bueno, ya este es un, digamos, algo que nos da esperanza, que confiamos en el Señor, que muy pronto toda la congregación pueda estar junta exaltando al Señor en nuestros cultos congregacionales. Así que acá todos estamos bien y nuevamente muchas gracias. Realmente para mí es un placer grato estar con ustedes. Bien, pastor. Bueno, comentar acá también, nosotros como Iglesia Bautista Gracia Soberana, en la cual por gracia de Dios soy pastor, pudimos congregarnos después de 6 meses el domingo en un parque abierto. Así es que el Señor permitió que no existieran problemas con la administración y dábamos gracias al Señor poder estar con los hermanos. Pudimos incluso tomar Santa Cena con todas las medidas sanitarias, por supuesto, necesarias. Pero además de esto, en el mismo parque se acercaron 2 personas y escucharon todo el servicio. Así es que en Wow. medio de la crisis el Señor sigue bendiciendo a su pueblo y sigue también permitiendo que los incrédulos puedan escuchar el Evangelio. Así que estamos muy, muy contentos. Ya ayer fue Día del Señor, pero hoy día seguimos con la alegría ahí en el corazón que pone el Señor por esto. Queríamos compartir eso también, quería compartir eso con usted. Bueno, pastor, usted es desde el año 2010, que es pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia en Medellín, en Colombia. Y una cosa que me llamó la atención, más allá de que además es licenciado en filosofía, que tiene una maestría en estudios teológicos y un doctorado en el ministerio, pero me llamó la atención que usted ha participado en, o ha escrito, me corrige usted, 20 libros, es bastante material. Y le comento porque cuando uno inicia, por lo general pasaba así con muchos hermanos con los que yo he conversado. Uno inicia en la fe reformada, ya sea viniendo por lo general de otra iglesia. El mayor misionero que el Señor ha utilizado acá es el pastor Paul Washer, a través de su mensaje, el mensaje a la juventud. Fue muy utilizado acá en Chile y muchos pudimos llegar a las doctrinas de la gracia gracias a ese mensaje de YouTube. Y por supuesto luego empezar a crecer, a congregarnos en una iglesia reformada, que eran bastante pocas, estoy hablando hace ya varios años hacia atrás acá en Chile. Pero durante ese trayecto en Latinoamérica o Centroamérica, por lo general uno conocía general a Pastor Sugel Michelén, Salvador Gómez, por supuesto John MacArthur sonó desde los años 80, 90, que viene sonando en una de las radios locales acá cristianas. Y luego, por la gracia de Dios, pude darme cuenta, y pudimos varios darnos cuenta, que hay muchos hermanos, hay muchas iglesias, pastores más sabios en cuanto a conocimiento, más prudentes también respecto a la sabiduría que el Señor le ha dado, con respecto a la escritura y con mayor trayectoria que nosotros. Y es un agrado poder ver y poder conocerles ya ahora de manera presencial y ver que el Señor estaba haciendo su obra, además de los pastores mencionados, en muchos otros pastores, como es su caso, y también el caso, un pastor que ha bendecido mucho mi vida, el pastor Sergio Ruiz. Así que, ¿cómo fue, pastor, que el Señor le llamó y le trajo precisamente
al ministerio pastoral y ese gran énfasis que tiene usted en la enseñanza, en el seminario, en estos 20 libros que también no es menor, que ha podido bendecir al pueblo de Dios. Bueno, voy a comenzar comentándoles un poco cómo fue que el Señor me llamó y me rescató para el Evangelio. Esto más o menos sucedió cuando yo tenía 8 años, ya tengo 52 años. Yo nací en una familia católica, como casi todos los latinos, pero mi madre tuvo un encuentro con el Señor hace más o menos ya 45 años, a través de una misión evangélica canadiense que llegó a la región donde nosotros vivíamos. Así que a los 8 años empecé a asistir a los cultos, a la escuela dominical. Desde el principio realmente me llamó mucho la atención la labor de enseñanza y la labor de predicación. Yo recuerdo que a esa edad, cuando veía al pastor y yo iba a su casa y veía sus libros de historia de la iglesia, de exégesis, hermenéutica, o sea, a mí me fascinaba. Yo no entendía nada para ese tiempo de este tipo de lecturas, pero veía las fotografías, las imágenes, y yo anhelaba en el fondo, no lo decía, pero anhelaba en el fondo algún día ser pastor, o por lo menos ser un predicador. Yo recuerdo que tenía un libro de pasta dura, que era como de cuentos infantiles. Ah, y recuerdo que por las noches, cuando me iba a acostar, yo me arrodillaba, porque yo pensaba que las predicaciones era como un libro, ¿no? Era como que estaban en un libro y entonces uno tenía que tenerlo. Y yo recuerdo que le decía, Señor, yo te pido que transformes este libro de cuentos en un libro de predicaciones. Lo metía bajo el colchón y al siguiente día me despertaba y lo primero que hacía era ver el libro y bueno, tristeza, no se convirtió en un libro de predicaciones, no, pero a lo que voy es que, bueno, Dios puso el sentir ese, el deseo ese, como dice Pablo, ¿no? Desde muy niño. Recuerdo que para ese tiempo las emisoras de radio cristiana pues no eran muy comunes, pero existían unas internacionales como Radio Transmundial, Family Radio y otras 2 o 3 más. Y recuerdo que me volví experto más o menos a los 12 años o a los 13 años en onda corta. Para ese tiempo aún se utilizaba y monté una antena con cables, lo conecté a mi radio y sintonizaba allí ese tipo de emisoras por las noches y me deleitaba escuchando a través de la Biblia y otros más. Así que, y siempre que anunciaban, estamos obsequiando un curso bíblico a distancia por correspondencia, yo le decía a mi mamá, bueno, yo tenía 12 años, 13, que ella mandara la carta a nombre mío y efectivamente yo recuerdo que hice más de 30 cursos bíblicos antes de los 18 años. Así que yo tenía esa pasión, quería aprender. A los 18 años o antes, el pastor de la congregación donde estaba me pedía que le acompañara, no, creo que fue desde los 16 años, que le acompañara a ir a unos cultos que hacía en las casas o en fincas. Bueno, no sé cómo se le dice allá, pero era como ir al campo y se metía uno allí con los campesinos y les predicaba. Bueno, él era quien predicaba, pero yo iba y me encantaba estar como al pie del pastor. Entonces,
me invitaba a ir no sé, a un funeral, que yo leyera las escrituras o cantara o quisiera algo, y yo iba allá. Así que creo que me ayudó mucho a forjar ese deseo hacia el ministerio, el estar muy cercano al pastor. Y aprendí mucho. Realmente era un hombre, bueno, hablo de hace más de 38 años, un hombre que no, pues nunca fue al seminario, apenas sabía leer y escribir, pero me impresionaba la sencillez, la humildad que este hombre tenía, el deseo de que el pueblo de Dios creciera, y intentaba ser fiel a las sagradas escrituras. Así que creo que todo eso me empezó a forjar. A los 18 años entré al seminario bíblico. Bueno, pasé por varios seminarios. Digamos que a los 20 años tuve un primer encuentro con la fe reformada a través de los estudios que para esa época hice con el seminario Logoy, que después se convirtió en el seminario FLET, y hoy día creo que lo compró una universidad wesleyana, creo. Así que para ese tiempo empecé a tener ya el contacto con la fe reformada, y también recibía los libros de un programa de radio que no sé si existirá aún, que se llamaba La Hora de la Reforma con Bundstra. Y realmente aprendí mucho. Recuerdo la primera predicación que yo di fue sobre el tema de la elección. Aún no lo entendía bien. Prediqué en Efesios 1. No sé qué dije para ese tiempo, no sé cómo lo expliqué, pero sí recuerdo que ya se estaban dando como esos pasos sistemáticos para llegar a la fe reformada. Obvio, para ese tiempo no puedo decir que ya yo era reformado, no, aún no, pero sí estaba como en ese proceso. Así que luego viajo a la ciudad de Bogotá cuando tenía como unos 25 años. En Bogotá me conocí con un misionero bautista reformado que él lleva aquí en Colombia estableciendo congregaciones. Yo le calculo que hace como unos 45 años aproximadamente. Me conocí con él ya es un hombre muy anciano, norteamericano, y realmente él me ayudó a pulir la doctrina, a pulir la práctica. Realmente allí me di cuenta que la fe reformada no es solamente creer en los 5 puntos, sino que la fe reformada implica las convicciones que tenemos sobre la suficiencia y la autoridad de las sagradas escrituras, la soberanía de Dios, la eclesiología, bueno, y otros aspectos más. Así que estando allí en la ciudad de Bogotá, me convertí en profesor de filosofía en una institución secundaria, y algunos padres de los jóvenes que iban a estudiar eran pastores de una zona marginal de la ciudad de Bogotá, y ellos me dijeron un día: hermano Julio, ¿será que usted nos puede colaborar consiguiéndonos algún curso, aunque sea a distancia, para nosotros poder aprender más? Porque los seminarios que hay aquí en la ciudad de Bogotá quedan lejos, son costosos. En fin, hice los contactos, localicé a unos misioneros reformados holandeses y americanos de la iglesia reformada dominicana. Y ellos tenían algo que llamaban el Instituto Bíblico Reformado, y los contacto y me mandan todos esos cursos y empiezo una labor docente. Obvio, no les mencioné, antes ya yo había tenido la experiencia de crear, por decirlo así, mis propios institutos bíblicos en cada una de las congregaciones por causa de que me tenía que ir para otra ciudad por estudios. Tuve que estar como en 4 congregaciones, y en las 4 establecía institutos bíblicos. Y hablo desde los 20
años más o menos, porque me encantó, o sea, siempre me llamó la atención la formación, porque fue algo que yo recibí desde niño. Así que empiezo el Instituto Bíblico Reformado de Colombia, que se llamaba IBRC, y bueno, fue increíble ver a un grupo de pastores. Yo no era pastor para ese tiempo, yo era joven para ese tiempo, y empezaron a llegar pastores, por favor, que les diera esos cursos, que les diera clases, y lo empecé a hacer. Estoy hablando de más o menos hace unos veintitantos años, 25 años. Y después, para ese tiempo, a través de la CLIR, que es la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, supe que existía ya un seminario reformado que ofrecía los estudios de una forma semipresencial, con grados de licenciatura, de maestría, de doctorado. Los contacté, vinieron a Colombia, les mostré lo que tenía, les encantó y me empezaron a apoyar. Bueno, resumiendo, en poco tiempo, recuerdo que llegamos a tener más de 200 pastores en toda la nación que estaban estudiando con nosotros. Nos tocaba viajar, yo tuve que renunciar a ser docente de filosofía, porque tenía que viajar por toda la nación, y realmente fue un tiempo de gloria. O sea, yo cuando me acuerdo de ese tiempo, digo, realmente fue un avivamiento el que nos dio Dios, especialmente hace como unos 20 años, 19 años, a través del seminario que se creó y la colaboración de lo que actualmente es el Seminario Reformado Latinoamericano, que para ese tiempo se llamaba GTC. Ellos nos colaboraron un poco económicamente para el tema de los viajes. Y mira, para ese tiempo las iglesias reformadas en Colombia se podían contar con la mano. O sea, estaban como 4 o 5 en Bogotá que llevaban ya mucho tiempo. O sea, son congregaciones de, digamos, más de 45 años en la Reforma. Pero no se conocían muchos, tal vez eran 10 en toda la nación, y los colombianos somos 50 millones y solo 10 congregaciones reformadas, pues era algo muy escaso. Pero luego, a través de esa explosión que se dio, a través de la formación teológica de pastores que se matriculaban de toda línea teológica y denominacional, o sea, se matricularon pastores, digamos, fundamentalistas, luteranos, pentecostales, asambleas de Dios, cuadrangulares, bueno, toda clase de denominación. Creo que hasta se matricularon unos de unas sectas. Recuerdo que se matricularon unos de la Iglesia de Cristo, que es un poquito como sectaria. Ok, lo cierto es que vimos cómo muchos pastores empezaron a llegar a la Reforma. Esto fue algo asombroso, o sea, fue un tiempo maravilloso, y aún se conservan los frutos. Yo creo que en Colombia hay más de 250 congregaciones que se identifican con la fe reformada, obviamente ya con distintos colores, ¿no? Cada quien de acuerdo al trasfondo del que venía, pues, o la influencia que recibió, pues fueron dando como ciertos matices, pero aproximadamente yo le calculo que hay 250 o más congregaciones que se identifican como reformadas. Así que realmente eso fue un tiempo especial, pero el deseo no solamente de enseñar, sino de predicar, de pastorear, aún continuaba en mí. Yo empecé a copastorear para ese tiempo. El copastoreo acá no se considera como pastor aún, sino como especie de un pastor en formación. Pero hace 12 años
viajé a la ciudad de Medellín, una ciudad católica impresionantemente, pero a la misma vez que es católica arraigada, a la misma vez la corrupción moral aquí es muy alta, demasiado alta. El consumo de marihuana es algo normal. O sea, yo no conocía el olor de la marihuana y cuando llegué aquí a la ciudad de Medellín, yo creo que a los pocos días ya podía identificarla. Se consume como si fuera fumar un cigarrillo por las calles, en las casas, las oficinas. O sea, no se esconden como hacen en Bogotá y en otras partes, que se esconden en un parque, en algo así. No, aquí es algo normal. Así que es una ciudad muy inmoral. Las iglesias cristianas no crecen mucho por el catolicismo que es muy marcado y también por esta inmoralidad. Pero en su misericordia Dios me permitió conocer al pastor Sergio Ruiz hace más o menos unos 20 años. Él, cuando iba a Bogotá se hospedaba en mi casa, entablamos una gran amistad, así que cuando yo me traslado para la ciudad de Medellín a continuar trabajando con el seminario, bueno, obviamente nos empezamos a congregar en el grupo, porque era aún un grupo pequeño, un grupo más o menos de 15 personas. Bueno, y con la colaboración del seminario y ya yo podía colaborar más, el pastor Sergio estaba plantando simultáneamente dos congregaciones, pero una congregación quedaba en la costa pacífica colombiana, más o menos de Medellín, eran 9 horas o 10 horas, así que él estaba un mes en la ciudad esta que les menciono y un mes en Medellín. Y en el mes que no estaba aquí, lo que hacía él era dejar predicaciones en video, pero pues obvio, eso no es lo mismo que la presencialidad. Así que cuando Dios me permite estar acá, empiezo a predicar más y entonces Dios bendice aún más a la congregación. Bueno, realmente fue impresionante ver el crecimiento que le dio Dios en todos los sentidos, no porque estaba yo, sino porque Dios quiso hacerlo en ese tiempo y la congregación, bueno, creció mucho. O sea, aquí en Medellín las congregaciones cristianas o protestantes no suelen crecer así rápidamente, por lo que ya les mencioné. Así que llevo 10 años pastoreando con el pastor Sergio Ruiz. Ya somos 3 pastores. La congregación ha sido bendecida altamente. Bueno, eso fue el resumen. Creo que me extendí mucho, ¿no? No hay problema, pastor. No hay problema. No hay problema. De hecho, la idea es así conocerle de mejor forma y ver la obra de Dios en ustedes. Como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? No por mí, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Amén. Y eso nos anima bastante, porque acá en Chile creo y tengo la esperanza de que está pasando algo similar. También hace 6 años atrás contar iglesias reformadas era muy difícil y por la gracia de Dios han ido naciendo o reformándose también ciertas iglesias, ciertos grupos. Así es que nos anima bastante escucharle, pastor. Y entrando un poco, pastor, al tema de la teología reformada en Latinoamérica. La teología reformada en Latinoamérica. Partamos de lo más básico. La palabra teología para muchos es como hablar de una especie de especialidad médica muy complicada y que en realidad queda solamente para los doctos, ¿cierto? Para los eruditos de la iglesia o para la academia y a lo más para algunos pastores. Pero, ¿qué es teología? ¿Y es la teología, pastor, para solamente los más dotados intelectualmente de la iglesia, para los pastores, o la teología debe ser para todo el pueblo de Dios? Ok, bueno, cuando pensamos en el término de teología, tenemos que ir al significado más básico. El significado más básico o la raíz que viene del griego es
digamos, el estudio sobre Dios. Es lo que significa literalmente. Teos, Dios, logos, estudio. Así que la teología propiamente dicha es el estudio sobre la persona de Dios. Obviamente que en el transcurso del desarrollo de la teología cristiana, el término teología ya no solamente se aplica al estudio de la doctrina o la persona de Dios, como lo encontramos en las Sagradas Escrituras, sino al estudio sistematizado de las doctrinas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que cuando usted toma una teología, un libro donde se presenta la teología sistematizada, entonces vamos a encontrar que está el estudio sobre las Sagradas Escrituras, sobre Dios, la creación, el hombre, el pecado, Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la escatología, etc. Entonces, la teología no es más que ese estudio deductivo, ¿cierto? Donde se procesa racionalmente, digamos, las enseñanzas que se pueden extraer de las Sagradas Escrituras. En resumen, la teología es el estudio sistemático de las doctrinas que la Biblia nos da. Y ahora, solamente los pastores tienen que estudiar eso. Bueno, es cierto, los pastores tienen que ser expertos. Un pastor que no estudie, que no conozca, que no pueda dar una explicación acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras o de la doctrina de Dios o la doctrina de la salvación, bueno, realmente es un pastor que tiene una gran debilidad y eso le afectará en las responsabilidades que Dios le ha designado. Así que los pastores deben ser unos de las personas que más estudian la teología. Pero la teología realmente es para todo cristiano. ¿Por qué razón? Bueno, es el estudio sobre Dios. Y el estudio sobre Dios, la ciencia sobre Dios, el conocimiento de Dios es lo más preciado, es el tesoro más anhelado, el alimento más apetecido por aquel que ama a Dios. O sea, yo no puedo decir Dios te amo si yo no lo conozco. Bueno, estamos en un siglo muy raro, ¿no? O sea, en un siglo donde Hollywood nos presenta a un hombre que mira a una chica la primera vez, la miró en el supermercado o en el centro comercial, y se acerca y le dice, estoy enamorado. Pero, ¿qué es eso de enamorarse? ¿Qué es? O sea, ¿es amor? No. Simplemente lo que quiere decir es que le atrae algo, que le parece atractiva. Bueno, eso mismo pasa con muchos que llamándose cristianos van a un culto, quedan impresionados, ya sea por la predicación, ya sea por las canciones, por lo que sea, y entonces empiezan a cantar, Señor, te amo, te amo. Bueno, pero realmente no lo aman, es que no pueden amarlo porque el amor se fundamenta en el conocimiento. En la medida que conozco a la persona, puedo aprender a amarla. Así que para amar más y más a Dios, necesitamos conocerlo. Y esa es la importancia de la teología. Y ahora, ¿significa que para hacer teología tengo que estudiarme toda la teología de Berkhoff o de Grudem? No necesariamente, aunque si te la lees, excelente. No, para hacer teología, tú lo que necesitas es leer la Biblia, conocerla bien, pero tienes que saber interpretarla bien. Y en la medida que tú vas leyéndola e interpretándola bien y conociendo lo que ella enseña sobre cada doctrina, entonces tú estás profundizando en la teología. Yo sé que los cristianos latinoamericanos, a causa de un fundamentalismo antiintelectual,
que nos afectó desde hace más de 100 años, algunos tienen cierta aversión, cierta fobia a la teología, ¿no? Y entonces dicen, no, es que eso es frío, eso es muerto, eso es simplemente racionalismo, eso no sirve, eso hace que el cristiano se vuelva engreído, orgulloso. Ok, es cierto que algunos hombres que se llamaron y hoy día se llaman a sí mismos teólogos porque fueron a la universidad y estudiaron una licenciatura o maestría en filosofía. Entonces, algunos de estos hombres realmente no aman a Dios, no lo conocen, ni siquiera están interesados en estudiar lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. Ellos simplemente tienen una actividad racional, intelectual, filosófica, relacionado con algunas doctrinas bíblicas, pero no son hombres que no han tenido un encuentro con el Señor. Realmente son falsos teólogos, en el sentido que lo entendemos bíblicamente. O sea, el teólogo es alguien que conoce a Dios y en consecuencia lo ama, le sirve. Dijo un santo del pasado, si la teología no se convierte en doxología, es una teología defectuosa. Y lo que quiso decir él es, mira, todo conocimiento doctrinal que tú vas sacando de la Biblia te maravilla, te asombra y te lleva a ser como Pablo, quien cuando disertaba sobre esas profundidades doctrinales, él quedaba pasmado, quedaba petrificado, quedaba asombrado, y él tenía que hablar de la grandeza de Dios y exaltaba y prorrumpía en júbilos. Esa es la verdadera teología y es la que todo cristiano tiene que practicar. Solo que cuando yo no practico o estudio la teología de una forma organizada y partiendo de algunos principios interpretativos correctos de las Sagradas Escrituras, entonces sí voy a hacer y a tener teología, pero será una teología defectuosa. Así que la invitación que les quiero hacer a todos, no importa cuánto tiempo lleves en la fe, lo quieras o no, tú eres un teólogo. Solo que vas a ser un teólogo responsable que estudia las Sagradas Escrituras y la doctrina de una forma organizada, asegurándote de tener los parámetros que te permitan interpretar todo correctamente, o vas a ser de esa clase de personas que hacen una teología llena de mañas, de vicios y de interpretaciones personales. Así que la teología nos lleva a conocer quién es Dios, a adorar realmente a ese Dios y a parecernos cada día más y más a Él. Wow. Puedo decir un gran amén, con conocimiento. Un amén con entendimiento, sí, amén. Amén, es verdaderamente, como usted decía, Pablo, o podemos ir a los Salmos, ¿cierto? Que son libros que, más allá de hablarnos como nos dice el Pentateuco, la ley, lo que Dios quiere, y cómo Dios creó todas las cosas, el pecado, en fin, y la ley misma ahí en el Pentateuco. Luego tenemos la historia, los libros históricos, cómo vivió el pueblo esa ley, con bendición en la obediencia y maldición en la desobediencia. Y luego llegamos a los libros poéticos o sapienciales, donde vemos entonces lo que pasaba en el corazón de David, por ejemplo. Así es. Y cómo era esa relación que él tenía con el Dios del pacto, pero a la vez, en el momento de desobedecer, vemos lo que pasaba en su relación íntima con el Señor y cómo fue su arrepentimiento, por ejemplo. Cómo experimentaba esa relación con el Señor. Es increíble, pastor, tal cual usted decía, poder llegar a ese punto y Dios nos ayude, ¿verdad?, de tomar la Escritura no como un texto más, sino que como efectivamente un libro en el cual nosotros estamos relacionándonos no con algo, sino con alguien, con una persona viva, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo está vivo, es una persona, y Él dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. A veces vemos eso solo como poesía, pero es una gran verdad. Bueno, amén. Y pastor, en esa misma línea, hablando de la teología ya
no solamente en los pastores, sino que como cristianos responsables. ¿Tiene algo que decir la teología en el desarrollo de las sociedades? Nosotros podemos ver ciertas cosas ahí en la Reforma, ¿cierto? Lo que ocurrió con la Reforma, que no solo impactó a la Iglesia, sino que el Soli Deo Gloria, con ese gran énfasis de Martín Lutero, trajo entonces a la Reforma no solo a la Iglesia, sino a salir, y que todas las cosas traigan la gloria a Dios. Pero hoy día, acá en Latinoamérica, en nuestro continente, ¿cómo entonces la teología tiene algo que decir también en el desarrollo de nuestras sociedades? Claro que sí. Evidentemente, cuando nosotros hacemos un recorrido y un estudio de la historia, de la influencia que la iglesia cristiana con su doctrina, con su perspectiva teológica hizo en el mundo, vamos a observar que realmente fue un impacto que trascendió la vida de la congregación e impactó a la sociedad. Mire, un ejemplo claro lo encontramos Hechos. En el libro de Hechos, Lucas nos narra un episodio muy particular, y es que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, y allí empieza a predicar el evangelio, y obviamente predicar el evangelio implica presentar las convicciones teológicas de quién es Dios, precisamente. O sea, Pablo empieza a predicar y a anunciar y a compartir y a debatir con los filósofos y a debatir con todo el que se le brindara la oportunidad de quién es Dios. Así que Pablo les muestra y llega a la conclusión: Dios no es una estatua, Dios no puede estar dentro de un templo amarrado, Dios no puede ser hecho por el hombre, Dios no puede ser una madera seca que un hombre la labra y la procesa y lo tienen que alzar con las manos, y donde lo dejan puesto, allí está. No. Y Pablo les empieza a mostrar quién es Dios. Él confronta al Dios de la filosofía con el Dios del cristianismo. Confronta a los dioses de la mitología griega con el Dios del cristianismo, y él les muestra quién es ese Dios. ¿Cuál es el resultado? Bueno, los cristianos abandonan la idolatría, pero esto impactó tanto a la sociedad que se nos dice allí, Lucas nos dice que los artífices, los artesanos que hacían estatuillas de la diosa Diana, que allí tenían un templo muy grande, los efesios pensaban y creían que en tiempos ancestrales la diosa Diana, la estatua que tenían ellos, descendió del cielo, y entonces ellos les rendían servicio, culto a esa diosa. Pero cuando el cristianismo llega e impacta con su conocimiento de Dios, recuerden, teología es teos, Dios, logos, estudio. Así que Pablo les muestra la verdadera teología, les enseña, y mucha gente, incluso que no era cristiana, empieza a darse cuenta de lo tonto que es postrarse y arrodillarse y prenderle velas y orar a una estatua que nada es. Así que el negocio de la idolatría en torno a la diosa Diana empieza a decaer, de tal manera que la economía de los artesanos que vivían de ese templo empieza a verse gravemente afectada, y arman un alboroto y quieren apedrear a Pablo y a, los que le estaban acompañando. ¿Y qué es lo que nos deja ver esto? Bueno, la verdadera teología, la teología cristiana, la teología bíblica impacta a la iglesia primariamente, y cuando la iglesia empieza a vivir esa teología, impacta a la sociedad. ¿Qué pasó en el siglo III, en el siglo IV, siglo V, cuando el cristianismo empieza a invadir al imperio romano? Bueno, el paganismo estaba entregado a toda clase de males. La esclavitud era terrible. Un amo podía matar
a su esclavo, podía amputarle sus manos o sus pies, podía casarlo con alguien y luego lo separaba y lo casaba con otra persona. No, o sea, realmente la misericordia por los enfermos, por los desvalidos, por los más pobres, eso no era algo tan marcado. Realmente el pobre en el imperio sufría mucho. La inmoralidad sexual reinaba rampante. Así que cuando el cristianismo empieza a crecer y surgen teólogos, o sea, surgen escuelas de teología que capacitan hombres, hay hombres que pertenecían a las escuelas de la filosofía griega, luego se convierten al cristianismo, aprenden y conocen la teología y empiezan a refutar a la filosofía griega con todas sus elucubraciones y postulados infructuosos. Así que hubo un cambio. Hubo un cambio en todos los sentidos. El cristianismo influenció en todo, en el arte, en la ciencia, influenció en la misericordia. Empezaron a crearse sitios para atención de los más pobres, a los enfermos. Realmente el cristianismo impactó y bueno, y creo que influenció especialmente a la cultura occidental, ¿no? Así que lo que la cultura occidental ha sido por mucho tiempo se debe en parte al cristianismo. Y lo mismo pasó en el siglo XVI. Recordemos, en el siglo XVI, Europa era un continente pobre, más pobre de lo que nosotros somos hoy. Era un continente lleno de gente que vivía en condiciones paupérrimas, deplorables. El analfabetismo era, o sea, lo abarcaba todo. Incluso se sabe de curas que no sabían leer, que no, o sea, realmente fue, o sea, Europa antes de ese siglo XVI era un continente en unas condiciones ignominiosas. Pero cuando llega la reforma, y recuerden que los primeros reformados y los hijos de los reformados que vienen a ser los puritanos, tuvieron un fuerte énfasis en el estudio de la teología, pero no de esa teología muerta, fría, distanciada de esa vivencia, de esa relacionalidad con Dios. No, era una teología marcada, como dije antes, por una doxología, por la comunión real con Dios. Calvino tenía en su instituto, él creó una academia, tenía como un logo que decía ciencia y piedad, es decir, conocimiento y santidad, conocimiento y amor, conocimiento y relación con Dios, conocimiento y adoración. Así que la teología en el siglo XVI crece e impacta las naciones donde el protestantismo creció mucho, fueron influenciadas benéficamente, no solo en el sentido de lo espiritual, sino en todos los sentidos. O sea, ellos encontraron principios en las Sagradas Escrituras para el establecimiento de escuelas, universidades, la formación de los jóvenes, creación de empleo, la economía. Realmente el capitalismo, no el capitalismo salvaje y pecaminoso que se practica hoy, pero el capitalismo que hizo que Occidente fuera un continente que abandonara, una región que abandonara esa pobreza extrema en la que estaban, fue grandemente influenciado por la teología bíblica, el principio de compartir, el principio de trabajar, el principio de la propiedad privada,
el principio de ahorrar, o sea, todo esto viene de esos grandes descubrimientos, por decir así, o redescubrimientos que hace la teología reformada. Así que influenció en todos los aspectos de la sociedad. Pero para que eso se dé, mis hermanos, tenemos primero nosotros que estudiar muy bien y en profundidad y seriamente la teología bíblica, la doctrina bíblica, vivirla. Vivirla como cristianos, vivirlas como familia, vivirlas como iglesia, y entonces automáticamente, no como un proyecto de transformación social o un proyecto político cristiano para buscar que la sociedad latinoamericana cambie. No, 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 porque esa no es la misión principal. La misión que la iglesia tiene es llevar el evangelio. Pero cuando vivimos el evangelio a la luz de la teología bíblica, entonces necesariamente vamos a impactar a la sociedad. Esa es una de las razones por las cuales yo creo, bueno, creo que estoy extendiéndome, ¿no? Creo que Adelante, pastor. el cristianismo que estamos viviendo en Latinoamérica aún no llega a ser ese cristianismo sólido y férreo que aprendimos de nuestros padres puritanos, de nuestros padres reformados, de los padres de la iglesia y de la iglesia apostólica. Creo que tenemos aún un cristianismo muy liviano, demasiado liviano, y esto se deja ver en el poco impacto que hacemos a la sociedad. Y ahora, lo que se está haciendo en algunas naciones, especialmente a través del movimiento neocarismático, es que estos hombres pretenden llegar al Senado, a la Cámara, a la presidencia y todo esto, y desde allí quieren hacer una obra social de transformación, pero así no es. Así no fue como lo hicieron los reformadores, así no fue como lo hicieron los apóstoles, así no es como lo ha hecho la iglesia. Mire, no podemos reemplazar estrategias políticas o sociales por lo esencial. Lo esencial es que conocer el evangelio realmente, vivirlo, y para esto nos ayuda mucho el estudio de la teología. Sí, recordaba un poco la frase del pastor Joel Vic, cuando él dice, como vaya la familia va a andar la iglesia, y como vaya la iglesia va a andar la sociedad. Y me recordaba también el Salmo 128, lo estaba mirando cuando dice, bienaventurado bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, y empieza a desarrollarlo luego con la mujer, que será como vi tus hijos, ¿cierto? Y luego él dice, va a ser bendecida Jerusalén, Israel, perdón, y luego él dice, y incluso vas a ver el bien de los hijos de tus hijos, hablando como de los nietos. O sea, esa relación del temor de Dios empieza en el hogar, empieza con el varón o con la mujer, pero empieza en el hogar, es íntima, una relación que luego, como una onda expansiva, entonces tiene y va a impactar a la sociedad, a la familia y por supuesto a la iglesia y a la sociedad. Y esto, pastor, lo menciono por la siguiente pregunta. Se ha alojado mucho un término hoy día, no sé si hoy día en realidad, pero por lo menos yo lo he escuchado bastante acá en Chile, la batalla cultural, que hay una batalla de culturas. Esto quiere decir que por un lado está la cultura pasada de moda y muy, muy conservadora, con todos sus valores judeo-cristianos, y hay grupos no necesariamente cristianos que defienden esa visión o esa cultura, la cual a Chile, por ejemplo, le ha traído muy buenos dividendos socioeconómicos, le trajo muy buenos dividendos también familiares, socialmente hablando se había podido mantener, supuestamente, dice este grupo, por los valores judeo-cristianos que este otro grupo progresista, más cercano a la izquierda por lo general, o al comunismo,
quiere sacar, ¿cierto? Y quiere traer una nueva forma de hacer la sociedad, una nueva cultura, en donde entra, por supuesto, el aborto, las minorías sexuales y así tantas otras cosas que vienen entonces a darnos una nueva forma de hacer una sociedad. Y a eso se le ha llamado batalla cultural. Pregunta, pastor, ¿qué parte tiene ahí el cristiano? Entendiendo lo que hablábamos de la teología, la importancia y cómo tenemos el ejemplo en la escritura, en la historia, hablando de la reforma. Entonces, nosotros debemos entrar a esta batalla cultural haciendo tal vez una obediencia de lo que dice Génesis 1:27, ¿verdad? Cultiven la tierra, sojuzguen la tierra. Tiene que tomar parte ahí el cristiano y tiene que entrar a esa batalla cultural a defender algunos de estos principios mencionados más conservadores, judeocristianos, o tampoco sería la forma. ¿Qué opinión puede darnos ahí, pastor? Bueno, hermano, yo creo que sí ha existido una batalla entre dos bandos o entre dos líneas. No le llamaría batalla cultural, sino más bien una batalla espiritual. Y esa viene desde el Edén. O sea, allí empezó el conflicto, el conflicto o la batalla espiritual que, como tú lo estás planteando, se refleja hoy en esa batalla cultural. Ya ahora, o sea, no deseo ser simplista, no deseo ser reduccionista, pero yo sí creo que la raíz de esa lucha se encuentra en ese conflicto espiritual que empieza en Génesis en el capítulo 3, cuando Satanás se introduce en la historia humana y se presenta a sí mismo como filósofo, como teólogo, cuando le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, la mujer pues entabla allí la conversación. Satanás usó la estrategia de sonar parecido a Dios, así que la mujer lo corrige y dice, no, Dios no dijo eso, Dios lo que dijo es que comiéramos de todos los árboles, pero no de uno. Así que cuando empieza a darse ese diálogo intercultural, pero que más bien a la luz de la Biblia no intercultural, sino interespiritual, ¿no? La luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia, y empieza ese diálogo, las cosas se ponen malas, ¿no? Así que el resultado es que Satanás la convence y le dice, no, mira, ese Dios cristiano, bueno, para ese tiempo obviamente no se conocía el cristianismo, pero ese Dios cristiano que tú tienes es un Dios arcaico. Es lo que le da a entender él. Y recuerden, estamos en el comienzo de la creación. Los dos primeros seres humanos que existieron, el diablo ya les empieza a decir, es que, ¿qué Dios tan arcaico tiene? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Qué Dios tan opresivo? Mira, ese Dios que ustedes tienen quiere coartar el libre desarrollo de la personalidad. Y esa es la razón por la cual les dice que no coman de ese árbol. Pero no, ustedes no son tontos. Ustedes son seres racionales. ¿Cómo van a estar sujetos a unas leyes de un Dios que solamente viene aquí y conversa con ustedes por las tardes, no se preocupa de realmente lo que pasa en vuestras vidas? No, ustedes tienen que empoderarse. Es la terminología que se usa hoy, pero fue la misma que Satanás usó cuando él dice, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Ese Dios, esa religión, sabe que si ustedes desobedecen y comen del fruto, o sea, si ustedes violan la norma que les dio, ustedes llegarán a ser como Dios. Es más, llegarán a ser más grandes que Dios. Bueno, esa ha sido la batalla espiritual que se ha dado desde ese tiempo y se ha dado siempre.
el verdadero pueblo de Dios ha sufrido en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque los valores del reino son contrarios a los valores del mundo, que son los del diablo, que son los de Satanás, que son los de la oscuridad. Así que lo que estamos viendo hoy no es más que la continuación de esa batalla espiritual. ¿Significa eso que los cristianos vamos a ser pasivos y quietos cuando vemos que los estados nuestros, los gobiernos nuestros, están aprobando una serie de leyes absurdas, irracionales, que van contra la ciencia misma? Claro. Bueno, y aquí me estoy refiriendo al movimiento LGTBI, al aborto, Claro. a esta defensa e invertir mucha plata en cuidar y cultivar y criar y que no se mueran ni las avecillas ni los animalillos que están en el campo. Y está bien, uno tiene que cuidar a la creación. Pero ¿qué es lo que están aprobando hoy? Vamos a cuidar y a proteger y que nadie mate a un conejito, y si lo mata le ponemos una multa alta, pero a la misma vez vamos a promover y facilitar el asesinato de niños en el vientre de su madre, y al médico que no quiera participar del asesinato lo vamos a castigar. Bueno, realmente eso no solo es anticristiano, eso es antilógico, es anticientífico, es antifilosófico. O sea, eso va en contra de todo aquello que la cultura humana ha construido. Así que si hay filósofos o sociólogos o políticos no cristianos que defienden eso que la humanidad ha cultivado, ha cosechado, ha construido con el paso de los siglos, pasando de los tiempos de barbarie a unos tiempos de civilización, para regresar nuevamente a los tiempos locos de barbarie. Ya no la barbarie, o sea, en estos días hemos visto las marchas que hay defendiendo las vidas de las personas negras. En Colombia no hace mucho también se presentaron esas mismas situaciones de marchas violentas porque 2 policías matan a una persona. Y entonces y ellos se jactan y dicen, no, es que estamos defendiendo la vida, pero es mentira. ¿Por qué? Porque bárbaramente, y eso es la barbarie que se experimentó hace muchísimos siglos, están matando personas en el vientre de la madre, sin compasión, sin misericordia, los destrozan. Esto es bárbaro. Y yo entiendo que estos pensadores de este siglo, que incluso no son cristianos, defienden eso que hemos construido. ¿Cómo es que vamos a irnos en contra de la biología y de todo el conocimiento científico que se ha desarrollado sobre ese tema y decirle a un hombre, bueno, en estos días aquí la policía asesinó a una mujer que se llamaba Juliana? Obviamente no me alegro de eso, todo asesinato que se da, excepto que sea que el soldado o la policía en su legítima función haga esto, ok, pero en este caso no fue así, y por la prensa salía Juliana, mataron a Juliana, y cuando me siento a ver la fotografía y la historia de Juliana, me encuentro que no es Juliana, no es una mujer, es un hombre. Era hombre que se creía mujer, y la prensa nos está vendiendo la idea de que tenemos que llamarlo y reconocerlo mujer simplemente porque él se percibe así. No, no, no. Eso va en contra de la ciencia misma. Eso va en contra de la biología. O sea, hay unas marcas características de la esencia del ser hombre. O sea, y va en contra de la filosofía. La filosofía misma, en el campo de la ontología, nos presenta el ser.
Y el ser, para identificar al ser, hay unas características particulares de lo que llamaban ellos el ser universal. Así que hay un ser universal de mesa, hay un ser universal de persona, hay un ser universal de planta. Y entonces todo aquello que se marque en esas características esenciales de ese ser, entonces corresponde a ese ser. Pero hoy día los políticos y la gente nos dicen, no, ya no importa eso. Ya no importa eso. Así que yo sí creo que hay una batalla espiritual que para algunos es simplemente una batalla cultural, pero en el caso del cristiano es algo espiritual. Ahora, ¿cómo vamos a participar de ese tipo de conflictos? Como decíamos al principio, viviendo la fe. Padres, enséñele a sus niños varones a que se porten y a que vivan como lo que son. Enseñen a sus niñas a que empiecen a cultivar esa feminidad bíblica. Y eso implica muchas cosas. Y si nosotros enseñemos y apliquemos en la congregación y tengámoslos en nuestros estatutos, el aborto es pecado, es asesinato. Implica disciplina eclesiástica e implica excomunión. Si nosotros empezamos a vivir consistentemente los principios bíblicos, no importa lo que el mundo diga, entonces vamos a impactar al mundo. Y ahora, si Dios nos da la oportunidad de tener acceso a la radio, a la televisión, o a escribir libros, o no sé, alguien que esté en un cargo del Estado, o alguien que le guste la filosofía y debata sobre esos temas, está bien, vamos a darlo todo. Pero lo esencial es vivir la fe cristiana. La fe cristiana necesariamente se opone al mundo. Recordemos lo que dijo el apóstol, que si alguien quiere andar piadosamente en este mundo, sufrirá persecución, será rechazado. Entonces, solo que los cristianos de hoy día somos cobardes. Y entonces, si nos encontramos con un hombre que se viste como mujer, ya yo le tengo que decir ella, porque me da miedo de que los demás vayan a... No, o sea, yo no voy a ser irrespetuoso, no tengo que ser ofensivo, pero si es él, voy a decirle él. Claro. Sí, es... a ver, a nosotros como latinoamericanos, tal vez a usted le ocurre similar allá en Colombia. Tenemos una marca que es bastante visible. Con los latinoamericanos que he podido hablar, me han dicho, hermanos de Venezuela, de Argentina, me han dicho que también les ocurre lo mismo, y es esta especie de forma de pensar en la cual se depende de otro, por ejemplo, del Estado. ¿Sí? Que el Estado venga y me ayude y me solucione ciertos problemas. Y en caso de la iglesia es el pastor. Que el pastor entonces sea el que no solamente predica, sino que el que haga A, B, C y D en la iglesia, e incluso en cuanto a las decisiones que debo tomar, qué estudiar, qué no estudiar, cómo conducirme. Pero hablando de la teología bíblica reformada, o de la reforma en sí, nos llevó también a ser responsables a nosotros mismos de nuestros actos. Usted ha hablado un poco del capitalismo no salvaje, sino bien entendido y con esos principios bíblicos de la responsabilidad, del trabajo, ¿cierto? ¿Por qué hago este preludio, esta introducción? ¿Qué responsabilidad tienen los pastores hoy día, sin caer en la caricatura recién expuesta y tampoco sin alimentar esa forma de vivir la vida que tiene el latinoamericano, de depender del Estado o de depender de otros, sin caer en eso? Pero ¿qué responsabilidad cierta tienen los pastores respecto de instruir a las ovejas que son del Señor, por las cuales el Señor derramó su sangre y están allí entonces en nuestros rebaños? ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos para poder prepararlas, para poder capacitarlas con el fin de que ellas entonces vayan
y vivan la teología no solamente en la iglesia el día domingo o el día de semana donde hacemos oración, y tampoco solamente en sus casas, sino que en la sociedad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros y tienen los pastores? ¿Cómo podría ayudarnos ahí, Pastor Julio? Sí, sabes que estaba pensando, mientras tú planteabas esta inquietud, estaba pensando en una diferencia que hubo entre la Edad Media con la Edad Moderna, que empieza ya en el siglo XVI, y la Reforma forma parte, ¿no?, de ese nuevo gestar una nueva sociedad. Una diferencia que hay se relaciona con eso que planteabas tú. En la Edad Media, el hombre era un ser pensante, obvio, lo ha sido siempre, pero era un ser pensante con muchas limitaciones. Era un ser pensante al cual no se le permitía dar opiniones, conceptos o hacer indagaciones o investigaciones que fueran a cambiar el status quo que la Iglesia Católica había establecido en el mundo occidental. Y bueno, tenemos las historias, ¿no?, de respecto a si la Tierra es plana o redonda. El catolicismo coarta eso, corta las alas, dice no, ya nosotros establecimos que es plana y punto. Y así mismo pasó con otros aspectos del pensar humano. Cuando llega la Reforma en el siglo XVI y Lutero defiende esa capacidad que el cristiano recibe por el Espíritu Santo para leer las sagradas escrituras. Para ese tiempo no se permitía prácticamente la lectura individual de la Biblia, y Lutero dice no, hay que traducirla al lenguaje común. Así que allí vemos la diferencia que hay entre el paternalismo, el paternalismo alienante, esclavizante, que se daba en la Edad Media, y la función de los pastores, que se recupera ya en el siglo XVI con el protestantismo. Así que Lutero estudia griego, estudia hebreo, estudia latín, estudia normas de interpretación y de traducción, y entonces él mismo se encarga de traducir la Biblia al alemán. Y de recordarles a las personas que aunque vamos a interpretarla y vamos a leerla cada uno, no significa que la vamos a interpretar caprichosamente. Hay unos estándares de interpretación bíblica. Hay unos principios de verdad que no puede ser relativizada la interpretación, que como cada uno ya ahora lee las escrituras y quiere extraer directamente de la Biblia el mensaje que Dios le quiere dar, no significa que lo vamos a interpretar como yo quiera. No, no, no. Él le recuerda a los lectores de esa Biblia que está traduciendo él, que hay unos principios de interpretación que no se deben obviar. Así que, si te das cuenta, allí no hay paternalismo esclavizante, pero sí hay guías. Hay unos pastores que se encargan de explicar las sagradas escrituras, de poner las sagradas escrituras en las manos de las personas. Realmente lo que hacemos en los servicios, cuando los pastores predicamos, además de confrontar a la congregación con el mensaje que Dios da, es mostrarles cómo se interpreta la Biblia. O sea, la predicación que nosotros damos tiene una función de edificación, exhortación, consolación, pero a la misma vez tiene una función didáctica. Estamos mostrándoles en la práctica a los hermanos cómo es que deben interpretar ellos la Biblia cuando la leen privadamente. Así que aquí hay una diferencia grande. Los pastores somos guías. Los pastores somos maestros. Pero somos maestros que llevamos a los cristianos a que ellos mismos
asuman su responsabilidad de estudiar las sagradas escrituras en su casa, de sacar, de vivenciarla, de extraer esos aspectos doctrinales y prácticos, pero que deben estar matizados y deben estar enmarcados dentro de unos principios de interpretación. Así que yo sí creo que los pastores tenemos la responsabilidad de instruir a nuestras congregaciones, especialmente a un estudio inteligente, a una lectura comprensiva de la Biblia. Obvio, le vamos a enseñar la doctrina, es nuestra responsabilidad. Le vamos a enseñar cómo refutar a las falsas doctrinas, es nuestra responsabilidad. Vamos a recordarles cuáles son los estándares doctrinales que la iglesia local tiene, los estándares prácticos, y que todos deben estar dentro de ese marco, pero no como pasaba en la Edad Media, como decirle, mira, usted no puede pensar. Si usted lee un texto y cree que ese texto desvirtúa un poco algún principio doctrinal o práctico que tenemos, ni se atreva a preguntar. No. Hay que motivarlos a que estudien. Y ellos vienen con ese texto que no comprenden. Y les vamos a colaborar como a través de la interpretación bíblica, ellos pueden llegar a las conclusiones correctas. Así que esa es una de las bendiciones del protestantismo. El protestantismo recuperó esa responsabilidad y esa capacidad personal que cada uno tiene de estudiar las sagradas escrituras, obviamente dentro de una comunidad cristiana guiada por los pastores, pero donde no vamos a entumir sus mentes, donde no las vamos a disecar. Por el contrario, van a desarrollarlas cada vez más. Sí, la pregunta sobre todo nos ha ocurrido que incomoda un poco a algunos visitas o hermanos. Con el tiempo se va entendiendo el mensaje en el que ellos son responsables. Me recuerdo ahí Efesios 4 cuando habla, ¿verdad?, de que Él puso a los pastores maestros para capacitar a los santos, para que entonces los santos hagan ellos la obra del ministerio. Y a veces se ve eso al revés, el pastor tiene que hacer la obra, yo soy un oyente nada más. Pero hay una responsabilidad entonces mutua y por supuesto hay un oficio ahí, como usted mencionaba, de ser un pastor que guía a, no ser un caudillo o un populista donde me siguen a mí, que es bastante también común y usted mencionaba algo respecto a que esto ocurrió y fue bien marcado en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Ya para ir cerrando, pastor, esa Reforma Protestante, volviendo a ella, llegó a Latinoamérica, la Reforma del siglo XVI en algún momento, o solamente debemos pensar que no ha llegado y que también es nuestra responsabilidad no traer la misma reforma, vivimos en un contexto diferente, pero sí traer la palabra de Dios con sus principios, sus mandatos y vivirla acá en Latinoamérica? ¿Qué podría mencionarnos acerca de eso, pastor? Bueno, empezaría diciéndoles que realmente la reforma evangélica en Latinoamérica aún es muy incipiente. O sea, aún llamémosle es neonata, aún es muy infantil, aún nos falta madurarla más. Bueno, yo creo que hay, como les decía antes, hay congregaciones reformadas, ya sean o bautistas o presbiterianas en Latinoamérica que conservan la fe reformada desde hace 40 y tantos años, pero eso es muy, muy raro, pastor, muy escaso. Sí, hermano. Para hacer ahí, también incluirlo dentro de la respuesta, a ver si nos puede ayudar. Cuando hablamos de reformado, hablamos de iglesias que creen las 5 solas, o que creen en las doctrinas de la gracia, o que necesariamente tienen que tener una confesión histórica. Cuando hablamos de iglesia reformada, ¿a qué nos estaríamos o a qué se estaría refiriendo, pastor?
Bueno, el término reformado como tal que empieza a usarse creo que es a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII. El término reformado, en un sentido estricto, no se refería tanto a todas las congregaciones que nacieron en la Reforma protestante, porque no se aplicaba, por ejemplo, al luteranismo. Se empezó a aplicar y hasta el día de hoy se usa para aquellas congregaciones que se identifican con la teología calvinista, especialmente que se identifican con la soteriología calvinista. Así que en ese sentido se hablaba del anglicanismo conservador y evangélico como reformado porque eran calvinistas. Lo mismo pasó con el presbiterianismo, lo mismo pasó con los hugonotes franceses, los reformados holandeses y alemanes y otras denominaciones. Las iglesias bautistas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, las que eran calvinistas, no usaban tanto el término reforma o reformado, sino que para diferenciarse del bautista arminiano se llamaban bautistas particulares, pero más o menos a mitad del siglo XX, especialmente en Norteamérica, empieza a, bueno, el término bautistas particulares se dejó de usar a finales del siglo XIX porque algunas de estas congregaciones se volvieron allí sí hipercalvinismo, no como algunos hoy día al calvinismo le llaman hipercalvinismo, pero no, se volvieron hipercalvinistas, se volvieron muy estrictas, se volvieron una secta prácticamente, así que el término bautistas particular prácticamente desapareció, nadie lo deseaba usar, pero a mitad del siglo XX aproximadamente, en Norteamérica, que hay un resurgir de la fe calvinista dentro de los bautistas, y allí tuvo que ver mucho el seminario de Westminster, tuvo que ver mucho Arthur Pink, tuvieron que ver otros ingleses que viajan a Norteamérica, y entonces empieza, para diferenciar al bautista arminiano del bautista calvinista, se acuña este término bautista reformado. Así que reformado indica que su soteriología, que su doctrina es calvinista. Exacto. Así que el calvinismo, pero vamos a llamarlo más bien la reforma, está creciendo actualmente en Latinoamérica gracias a la misericordia de nuestro Dios. Pero hay un dato histórico, y es que a la misma vez que los primeros puritanos llegan a Norteamérica, incluso antes que los puritanos llegan a Norteamérica, la fe reformada calvinista, bueno, es redundancia porque ya les expliqué, ¿no? La fe reformada llega a Latinoamérica. O sea, llega incluso antes que a Norteamérica. Eso es algo que, bueno, lo conocemos poco, pero, por ejemplo, llega una colonia francesa a Brasil. Llega a Brasil en el siglo XVI. Incluso esta colonia, que era calvinista en parte, le piden a Calvino que les mande a un pastor, y Calvino se los manda. Y este pastor que Calvino manda a Brasil escribe la primera confesión de fe reformada que se escribió en Latinoamérica. Y hablo del siglo XVI, o sea, en el mismo siglo en el que la reforma está extendiéndose en Europa, la reforma llega aquí. La reforma llega a Venezuela a través de unos grupos alemanes que se identificaban con el calvinismo. Pero en ninguno de los dos casos la reforma prosperó. Luego, en el siglo XVII, cuando llegan los primeros padres peregrinos puritanos a Norteamérica, simultáneamente hay unos
que vienen en su barco y en vez de tomar hacia el norte, toman hacia el sur y entonces llegan a la isla de Providencia en Colombia. Bueno, queda en el Caribe, más cerca de Centroamérica, pero ellos llegan y los puritanos establecen colonias en estas islas caribeñas. Pero también la reforma no prosperó allí hasta que hace más o menos unos 150 años llega los primeros misioneros presbiterianos que vienen de Inglaterra. Llegaron unos a Colombia, creo que llegaron a Chile y a otras partes más, y empiezan a predicar esta fe calvinista. Sé que Simón Bolívar, el libertador de Colombia, de Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, él dentro de su política para reestructurar o construir a la república trae a protestantes que eran calvinistas. Así que recuerdo en Bogotá se estableció una iglesia presbiteriana ya desde ese tiempo que era calvinista. Luego llegan las misiones presbiterianas, inundan, aparte de Colombia, creo que llegaron a Venezuela, a Chile, a Argentina. Se establecieron iglesias presbiterianas que eran reformadas, pero con el tiempo, esta fe decae. Con el tiempo esta fe decae porque algo típico que tenemos los latinos es que somos muy místicos, lo aprendimos del catolicismo romano, somos animistas, lo aprendimos de los ancestros africanos, bueno, y de los ancestros indígenas, y ha sido difícil desprendernos, desmarcarnos, separarnos de eso que recibimos de esas culturas. Así que el presbiterianismo y la reforma que entró hace más de 150 años sucumbe ante esos atractivos o esa resistencia cultural latinoamericana, y entonces se pierde poco a poco esa fe reformada. Luego llega la teología liberal. Llega desde Norteamérica, de lo que se llama la PCUSA o PECUSA, y las iglesias presbiterianas de aquí, que eran reformadas, sucumben ante este liberalismo. También sucumben ante la teología de la liberación, que no es la misma cosa que teología liberal, aunque en el fondo sí. Es un lente marxista que le pone uno a la Biblia. Así que, ¿qué digo yo? Bueno, no sé desde cuándo empezó eso, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en el seminario, yo tenía 18 años y ya tengo 52, pueden calcular hace cuánto tiempo. Yo recuerdo los seminarios aquí todos estaban por la línea de la teología de la liberación, así que estudiábamos a Gutiérrez, estudiábamos al brasilero, se me olvida ahora el nombre, que era docente, y entonces empezamos, viene esa perspectiva marxista y los pastores prácticamente se convierten en guerrilleros, que van a defender a los pobres y oprimidos. Así que eso destruyó casi por completo. No, la estocada final, el pentecostalismo. Sí. El pentecostalismo entró a las iglesias presbiterianas, que eran las únicas reformadas. Entonces ya viene con todo lo que el pentecostalismo trae, ordenación de pastoras, ordenación de ancianas. A los presbiterianos, por la confesión de Westminster, bautizan a los niños y suprimen eso. Así que realmente son pentecostales. Así que la reforma prácticamente muere aquí. Gracias a Dios que más o menos, como dije, desde hace unos 40 y tantos años,
vuelve a entrar la reforma a través de misioneros de la PCA, que es la Presbiteriana Conservadora en Norteamérica. Bautistas reformados empiezan a ir a naciones, a plantar congregaciones. Algunos bautistas fundamentalistas, como era el pastor Sugel, y otros en Dominicana, empiezan a tener contactos con una iglesia, con la iglesia del pastor A.N. Martin, Sí. y entonces empiezan a conocer la reforma. Como decía, a Colombia llega un misionero bautista reformado. A Chile creo que fue uno de los bautistas reformados que fundó aquí con congregaciones hace más de 40 años. No sé qué pasó, no sé si hubo frutos o no de esa obra, pero más o menos hace unos 18 años, unos 15 años, gracias al Internet, gracias a la literatura reformada, empieza a entrar nuevamente el calvinismo, a través del ministerio de R.C. Sproul y sus libros en español de Ligonier, los libros y prédicas de John MacArthur, de Piper y de otros más que se identifican por lo menos con los 5 puntos de calvinismo, ¿no? Y en estos 3 que les menciono, hay esa diferencia de colores, ¿no? Sí, Que se dan en la reforma. Sí. Así que entran seminarios bíblicos a distancia, como el seminario Logoy, el seminario Flet, el seminario MINS, el seminario reformado latinoamericano, que se llamaba antes GTC. Y yo creo que esto llegó en el momento que Dios quiso, en el kairos de Dios, porque llega en un momento en el cual el cristianismo latinoamericano, así como el catolicismo en el siglo XVI, estaba hastiado de una teología llena de muchos ritos y de muchas cosas externas, pero sin vida espiritual. Sí. Y yo creo que allí ayudó mucho el neocarismatismo. El neocarismatismo es un hijo del carismatismo, bueno, es un nieto del pentecostalismo, es hijo del carismatismo. Así que el neocarismatismo lleva a sus máximas consecuencias al sistema lógico, que decir lógico es decir mucho, frente a la práctica pentecostal. Con su misticismo, su interpretación tan amplia y escueta de las Sagradas Escrituras. Así que el neocarismatismo llega con todo eso, su teología de la prosperidad, su palabra de fe, las siembras y los pactos económicos, y claro, eso termina por cansar a la población evangélica, y entonces en el tiempo preciso Dios permite que nuevamente la fe reformada llegue a Latinoamérica como esa respuesta que el Espíritu Santo da a una iglesia que lleva años, décadas de estar siendo subyugada, golpeada y empobrecida por una teología no muy bíblica. Así que sí, no hace tanto. O sea, yo recuerdo, como les decía antes, llevo 20 años casi trabajando con el seminario. Para ese tiempo trabajaba era con el seminario MINS, pero el seminario reformado cooperaba económicamente, así que yo tuve la oportunidad de viajar mucho, de viajar a Argentina, de viajar a Perú, de viajar a Venezuela y otras naciones latinas. Hablo de hace más de 15 años. Y realmente la reforma no se conocía. Uno usaba el término reforma o reformado y pensaban que era que uno estaba cambiando las cosas hoy. O sea, como que yo estaba cambiando algo hoy. O sea, no entendían el sentido histórico. Era un término nuevo, raro. Bueno, en Argentina no. Allá sí yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir y visitar a una iglesia creo que la denominación se llama IRA,
y Iglesia Reformada Argentina, pero es el nombre. Sí. O sea, no hay reforma. Yo Así que, le quería comentar que, entre paréntesis acá, cuando uno iba a una iglesia y le decían hay que volver a la senda antigua, ¿sí? Eso significaba volver al pentecostalismo antiguo. Ni siquiera era volver a la palabra. Y eso era lo que se utilizaba como volver a la senda antigua. Así que eso, como antecedente, que así de claro, antiguos estábamos. Sí. sí, no, realmente o sea, hay un desconocimiento no solo de la Biblia, hay un desconocimiento de la historia de la iglesia. Sí. Y por eso digo, la reforma en Latinoamérica prácticamente está en un estado muy infantil. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos estamos ya en un estado infantil. Y me encanta cuando escucho a los pastores, aunque no sean calvinistas aún, que están predicando expositivamente. O sea, hay organizaciones, instituciones que por todas partes están promoviendo la predicación expositiva. Realmente eso es la reforma. Así empezó la reforma. Es volver a la Biblia, volver al estudio sistemático, fiel de las Sagradas Escrituras. Es que los pastores vuelvan a enriquecer el púlpito, no con historias, no con chistes, no con cuentos, no con testimonios, sino con la palabra, centrarse en el texto. Y cuando veo a un pastor pentecostal hablando de predicación expositiva, digo, hay esperanza, porque por allí es que se empieza. Por allí es que se empieza. No se empieza por los 5 puntos. O sea, no se empieza, es que tienen que creer los 5 puntos. No, tienen que empezar a estudiar la Biblia. Y cuando uno estudia la Biblia con fidelidad, necesariamente llega a los 5 puntos. Y necesariamente llega a la eclesiología bíblica. Necesariamente llega a la neumatología bíblica. Llega a todas las doctrinas bíblicas. Así que estamos en un proceso de alfabetización. Alfabetización teológica, alfabetización expositiva, alfabetización en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero eso es muy bueno y realmente me alegro al ver estos vientos tan especiales. Obvio, eso tiene implicaciones y responsabilidades. Y es que las iglesias que ya nos identificamos con la fe reformada, tenemos que imitar a nuestros ancestros en el estudio de las escrituras, en el estudio de la teología, en la vivencia de esa fe, porque si no, la reforma en Latinoamérica va a ser otro movimiento más. ¿Qué pasará? Así. Yo sé que en este instante hay una moda hacia el calvinismo. Y yo soy franco. Gracias al Señor, ya que llevo 20 y tantos años en la reforma y en la época en la cual conocí la doctrina bíblica y reformada, no estaba de moda. Yo sí me doy cuenta que hoy día está de moda. Y las modas pasan. Yo quería ir así, y disculpe que le interrumpa ahí en ese punto, No se pero preocupe. ahí está, y para ir finalizando, usted decía la iglesia o la reforma está como un pequeño, no sé, una germinación, una planta germinando, ¿cierto? Donde está recién dando su primer brote y podemos o ahogarla o podemos cuidar para que eso pueda crecer y pueda dar mucho fruto para la gloria del Señor. ¿Qué importancia ahí tiene el seminario? Y el Seminario Reformado Latinoamericano, por supuesto, como objetivo también, ¿cuál es el objetivo que tiene dentro de esa lógica o dentro de esa ilustración de la reforma como un pequeño brote que está recién apareciendo? Y con esto, pastor, aconsejar a los jóvenes, como usted decía, esta moda que hay, yo soy reformado, no, yo soy reformado, incluso hay discusiones tan necias de repente en las redes sociales, o solamente hay impulsos momentáneos, expectativa momentánea, y cuando debemos reformar nuestra vida, ahí se acaba la reforma. Entonces, tomando esa analogía que usted ocupaba de que la reforma está como una planta recién dando su primer brote, ¿cómo podemos cuidarla a través de un seminario reformado, de un seminario serio,
necesitamos participar de él, necesitamos entonces conocer de mejor forma la Escritura, prepararnos de mejor manera para que la reforma avance de manera seria y no como niños, como decía recién, discutiendo por la reforma misma. Sabes que Calvino, cuando empieza, bueno, cuando él sistematiza la teología y la doctrina, ¿verdad? Que es algo que hace él, como alguien dijo, Lutero fue la fuerza impulsora o la fuerza bruta de la reforma. No me refiero a ignorancia, sino como esa fuerza que se necesitó para empezarla, y Calvino fue la mente de la reforma, porque él es el que empieza a sistematizar la doctrina, y algo particular que él hizo fue crear una academia, la Academia de Ginebra, y lo que hacía él era entrenar a hombres jóvenes que venían de todas partes del continente, venían a Ginebra, él los capacitaba, los adiestraba por unos años en la interpretación de las Sagradas Escrituras, en teología, en soteriología, en predicación y en otros temas más, y luego los enviaba. Ellos regresaban a sus naciones, y eso fue lo que hizo que la reforma calvinista, allí sí hago la distinción, porque la reforma en el sentido histórico como movimiento de transformación eclesial incluye también al luteranismo, ¿no? Incluye al anabaptismo. Así que la reforma de esa ala calvinista, ese gran éxito, por decirlo así, que tuvo, se debió a la insistencia de Calvino en capacitar formalmente hombres, no para que recibieran títulos académicos, no, sino para que tuvieran una formación adecuada con las necesidades que el pueblo tenía, las necesidades contextuales, y entonces eso hizo que el calvinismo fuera como una onda explosiva, una ola que creció gigantescamente y por lo menos afectó la parte norte de Europa, pero incluso Francia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el legado, el seminario reformado latinoamericano cree tener ese legado calvinista de la necesidad imperiosa que Latinoamérica tiene de la formación rápida, pero cuando digo rápida no me refiero a superficialmente, pero sí es algo urgente. Aquí no es como en Norteamérica, ellos tienen la reforma hace más de 4 siglos. Y tienen sus seminarios, y una persona entra al seminario y está 7 años allá. Bueno, aquí no estamos para eso. Aquí necesitamos, como en el tiempo de Calvino, formar hombres integralmente en el conocimiento de las Escrituras, en la exposición de las Sagradas Escrituras, en tiempos más reducidos, ¿cierto? 2 años, 3 años, y que luego estos hombres bien adiestrados vayan por toda la Latinoamérica enseñando el verdadero evangelio, plantando iglesias bíblicas. Así que ese es el objetivo que el seminario tiene, que lo venimos cumpliendo desde hace 20 años, y es capacitar hombres, algunos que ya están pastoreando, otros que no, pero que van a ayudar a plantar iglesias realmente bíblicas. Cuando hablamos de reforma, lo que decimos es regresar a la forma original, que es volver a las Sagradas Escrituras, que el evangelio bíblico inunde a toda Latinoamérica. Solo en ese momento, cuando el evangelio bíblico inunde a nuestro continente a través del establecimiento de iglesias bíblicas, iglesias que reflejen la voluntad de Cristo para su pueblo, entonces vamos a ver una transformación en todas las esferas de la sociedad latinoamericana. Esa es la razón por la cual el Seminario Reformado Latinoamericano tiene un campus en la ciudad de Medellín, donde se reciben estudiantes de todas partes de Hispanoamérica. Estos jóvenes
solteros. Ya estamos empezando a aceptar casados que no tengan hijos, porque no tenemos un campus demasiado amplio donde quepan todos. Entonces, para no tener esta incomodidad, casi siempre jóvenes solteros o recién casados, los recibimos, los capacitamos durante un año intensivamente. En ese tiempo ven 22 materias. Tienen una disciplina estricta, tienen que levantarse desde antes de las 6 de la mañana. Tienen devocionales individuales, devocionales grupales. Luego vienen las clases, tiempos de actividades, de tareas y de ensayos, exámenes. Por la noche nuevamente tienen devocionales. Los llevamos a congregaciones bíblicas para que ellos vean cómo es un culto bíblico, cómo es la disciplina bíblica. Los llevamos en ocasiones a una sesión del Consejo de Ancianos de la congregación para que vea cómo funciona esto de la pluralidad, las discusiones que se dan, la humildad que hay que tener para llegar a acuerdos. Entonces ellos tienen una conexión y pueden ver de un ejemplo claro cómo es que es una iglesia bíblica, y luego de ese primer año, si ellos quieren, hacen otro más y después los enviamos y ellos van a ayudar a reformar a las congregaciones, a colaborarle a sus pastores. Algunos ya van a ser pastores, y entonces esto está permitiendo que se establezcan cada vez más iglesias bíblicas. Y hemos creado la modalidad a distancia o semipresencial, que es lo que tenemos en este momento en Chile, en Venezuela, en Bolivia, tenemos en México, en Boston, Houston. Bueno, sé que se me escapan otras naciones. Y es que a través de convenios con iglesias locales bíblicas, se abre un centro de formación semipresencial. Los estudiantes solo tienen que ir una vez a la semana y reciben digamos, durante unos días cada mes o cada 2 meses, una formación intensiva por medio de un profesor que manda el seminario desde Colombia o desde Norteamérica. Bueno, no lo hemos hecho allá aún porque se nos presentó este tema de la pandemia, pero a través de estos centros locales, lo que hacemos es duplicar la enseñanza que se está dando acá, y eso nos permite alcanzar a más pastores, hermanos y hermanas, porque eso es para todos, porque todos somos llamados a servir, obviamente, de acuerdo a los roles que la Biblia misma nos da. Sí, ha sido una bendición poder participar del seminario. Bueno, considerando, como usted decía, este tiempo de pandemia, pero sin duda ha sido una bendición para todos los estudiantes acá en Chile. Son bastantes hermanos de distintos lugares de esta estrecha franja de tierra que es Chile. Y bueno, como decía el Señor, ¿cierto? La mies es mucha, los obreros son pocos, y oramos y queremos y deseamos, ¿cierto?, que el Señor envíe más obreros a su mies. Yo le quiero agradecer, pastor, por su tiempo, sabiendo que está pastoreando, además participando del seminario, y por supuesto lo primordial tiene a su casa, así como ocurre conmigo, ¿cierto?, que está nuestra esposa, nuestros hijos a quienes debemos atender. Entonces es de verdad agrado haberle podido entrevistar y agradecer por el regalo que nos hace con este tiempo, que sin duda va a ser de mucha bendición para los hermanos acá en Chile y para el hermano que llega a escuchar esta entrevista. Para cerrar, pastor, sus palabras finales, poder despedirse, y con eso ya estamos finalizando este capítulo de Consejos Sabios en Tiempos Necios. Pastor. Mis hermanos, realmente para mí ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Espero que al Señor le plazca usar en algo esto que hemos conversado hoy para bendecir a su pueblo. Y lo que quiero decirle es especialmente a los jóvenes, como decíamos antes,
la verdadera reforma no es algo de moda, no es algo simplemente de una moda o de un movimiento. ¿Y cómo te puedes asegurar tú de que esto no sea simplemente una moda más? Bueno, te animo a que estudies. Te animo a que te comprometas en un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, de la teología bíblica. Si puedes ingresar al SRL, al Seminario Reformado, magnífico. Pero si no puedes, hay muy buena literatura. Mira, no te instruyas por Facebook. No, eso no sirve. Instrúyete como los reformados lo hemos hecho siempre, por buenos libros. Cuando puedas, adquiere la teología de Berkhoff. Cuando puedes, adquiere los libros de Arthur Pink, que ya están en español. Los libros de F.F. Bruce, los comentarios de Hendrickson, de Kistemaker. Hay muy buenos libros que se escribieron hace mucho tiempo, que ya están en español. Eso te ayudará a tener una perspectiva histórica de la teología, de la doctrina, y te ayudará a cimentarte mucho. Y que esto no se trata de la moda, no se trata del predicador que de un día para otro en internet, porque usa bien las redes sociales, se volvió famoso y se identifica como calvinista. No. La reforma no empezó hace 2 años, ni 5 años. Esto es algo histórico. Y entonces, lea a los puritanos. Cuando puedas, estudia los escritos de John Owen, los estudios de Matthew Henry. Matthew Henry escribió muchos libros. Hay que leerlos. Tenemos a muchos autores que ya han sido traducidos al español. Les animaría a que hagan esto. Y por sobre todo, no entren en discusiones infructuosas. Esas discusiones por Facebook no dan fruto, hermano. Antes desdibujan la verdadera imagen de lo que es la reforma protestante. Concéntrate en tu comunión con Dios, en el estudio de las Sagradas Escrituras. Sé fiel a la iglesia local donde Dios te ha puesto. Disfruta de las predicaciones de tu pastor. Que por internet uno puede escuchar. Sí, yo no digo que no. Sí, está bien, pero prefiere las predicaciones de tu pastor. Así él no haya pasado aún por un seminario bíblico. Así no hable con esa retórica de algunos que presentan por el internet. Pero es un siervo de Dios. Aprende a amar a la iglesia local. Así que gracias por este tiempo. Que Dios les bendiga y espero que para una próxima puedan invitarme. Me agradaría mucho. Por supuesto, pastor. Agradecido, Dios le guarde. Y sí, puerta abierta acá en Chile para que pueda estar pronto con nosotros. Consejos sabios en tiempos necios. Conduce el pastor Esteban Galvez.